¿Qué quiero compartir? ¿Toma de qué? Toma de decisión. Se está yendo un año 2025, 2025 se está yendo ya. Estamos a una hora de que este año termine. ¿Cuántos saben eso? Pero vamos a entrar en una nueva etapa. Vamos a entrar en un nuevo año. Y Dios está buscando de que usted pueda tomar decisiones este año que viene. Yo quiero compartir en el libro de Josué, capítulo 24, donde Josué da un discurso al pueblo de Israel. Porque ciertamente ya estaban llegando los tiempos de que Josué partiera de este mundo. Y Josué se levanta y reúne a toda la congregación en Siquén. Yo quiero leerle Josué 24, del 14 al 18. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y serví a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová es nuestro Dios, Él es que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Josué fue el líder que Dios escogió después de la muerte de Moisés. Cuando Moisés murió, dice que el pueblo endechó a Moisés, lloró a Moisés, pero no sabían qué hacer. Y dice que Dios se le revela a este hombre, a Josué, y le dice: levántate, anda pues, e introduce a este pueblo en la tierra que yo te voy a decir. Y la Biblia nos habla de que Josué cumplió la misión a la cual Dios le había ordenado que él hiciera. Pero llegaron los días de Josué. Y dice la Biblia que él reunió a todo el pueblo en la tierra de Siquén. Yo estuve investigando acerca de Siquén. Y dice que Siquén está entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Y en ese monte, en ese monte o en ese lugar donde Josué le estaba dando el discurso al pueblo de Israel para que el pueblo tomara una decisión, en ese mismo lugar Dios le ordenó a Moisés a que escogiera el monte Ebal para maldición y el monte Gerizim para la bendición. Y dice que Siquén fue el lugar donde Abraham, o fue el primer lugar donde el padre Abraham, dice la Biblia que antes de llegar a Canaán llegó a ese lugar. Y en ese mismo lugar
Jacob hizo un pozo. Y Jesús llegó a ese pozo porque le era necesario ir a Samaria, dice. Y cuando Jesús llega al pozo, había una samaritana. Y la samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Ese pozo fue hecho también en Siquén. Y cuando los hijos de Jacob llegaron a Siquén, dice que el hijo del rey de ese lugar se enamoró de una de las hijas de Jacob. Y fue tanto el enamoramiento que violó a Diana en Siquén. Agarró a aquella joven a la fuerza y la violó. Y hizo vileza en la tierra de Israel. Y los hermanos de ella llegaron a un acuerdo con la gente de Siquén. Y le dijeron: bueno, si ustedes quieren emparentar con nosotros, ustedes tienen que circuncidarse. Y como aquel joven estaba tan enamorado de aquella mujer, tomaron la decisión de circuncidarse. Y cuando llegaba el tercer día de la circuncisión, eso dolía tanto que ellos no podían moverse. Y se levantaron los hermanos de Diana y mataron a todos los hombres de Siquén, en venganza a lo que ellos hicieron con su hermana. Y Siquén fue la primera o el primer lugar de Israel, Siquén. Y en ese lugar hubieron tantos acontecimientos en la cual Josué los llevó también a ese lugar. Y Josué se levanta delante de todo el pueblo y les da a escoger, a tomar decisiones. Y eso es lo que Dios está buscando en esta noche, de que nosotros como iglesia, como seres humanos, tomemos decisiones también. Y cuando Josué reúne al pueblo, dice: y reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dice la Biblia de que Josué le empezó a dar todo lo que Dios había hecho con ellos desde el día que los sacó de la tierra de Egipto. Porque en esa tierra ese pueblo era esclavo. Ese pueblo había sido maltratado. Ese pueblo lo pusieron a trabajar el doble. Y Josué le está recordando en ese lugar Siquén todo lo que ellos habían pasado. Cómo Dios había peleado por ellos, cómo Dios había enviado las avispas y había echado a todos esos que habitaban en esas tierras. Y cómo Dios los había defendido. Pero dice Josué en el capítulo 14, ahora pues, después de todo el discurso que Josué le da al pueblo, le dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Porque ciertamente el Dios al que nosotros adoramos es íntegro. No tiene tacha, no tiene error. Y todo lo que hace, lo hace bien. Y no hace nada a media. Todo lo hace perfecto. Y después que Josué le recuerda todas estas cosas al pueblo, le dice a ellos: ahora pues temed a Jehová y seguidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros aquello que afecta
relación con Dios. Porque hay cosas en la vida del hombre que afectan la relación con Dios. Y cuando Josué le dice todas estas cosas al pueblo y le dice, y si mal les parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servir. Si a los dioses que adoraron nuestros padres del otro lado del río, o a los dioses en cuya tierra estamos. Pero sabed que yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Porque Josué estaba claro de quién era Dios. Y Dios necesita a alguien que tome decisión este 2026. Que tome esa decisión. Porque Cristo viene en cualquier momento, amados hermanos. Y cuando Cristo venga, Él se va a llevar a su iglesia. Pero ¿cuál es la iglesia que se va a llevar? Una iglesia que está decidida a servir a Jehová con integridad. Que haya tomado una decisión de servirle a Él. Porque el Dios a quien usted le sirve es un Dios que toma decisiones. Y la iglesia también tiene que tomar decisiones. Y tenemos que tomar esa decisión, amados hermanos. ¿A quién vamos a servir? Porque no se pueden servir a dos dioses. Amarás a uno y aborrecerás al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a Satanás. Tenemos que servir a Dios o servimos a Satanás. Una de dos. Porque la Biblia es clara, amados hermanos. Josué le está diciendo al pueblo, tienen que tomar una decisión hoy. Pero qué lindo que el pueblo dijo, hey, vamos a servir a Jehová. No vamos a servir a dioses extraños, vamos a servir a Jehová. Tú tienes que aprender a tomar decisiones, Ana. Esa mujer no tenía hijos. Era estéril. Y las mujeres que eran estériles en ese entonces le llamaban malditas. Y dice la Biblia que ellos subían a adorar. Cada año subían y adoraban. Pero había una mujer que la irritaba. Había una mujer que la oprimía. Porque esa mujer tenía hijos y ella no. Y Ana lloraba y se angustiaba. Y el esposo le dice, hey, no te soy yo mejor que 10 hijos. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás afligida? ¿Por qué lloras? Y dice la Biblia que ella se levantó y comió y se fue a la casa de Jehová. Y empezó a llorar, empezó a gemir delante de Dios. Ella tomó una decisión. Ella no se quedó como ella estaba. Ella dice, voy a levantarme y voy a ir a la casa de Jehová. Y voy a clamar, voy a gemir. Porque yo sé que Dios tiene algo para mí. Pero ella no se quedó en la esterilidad. Ella dijo, Dios tiene que escucharme. Ella corrió a la casa de Dios. Yo no sé qué tú le estás pidiendo a Dios este año que viene. Yo no sé lo que tú estás buscando. Pero si tú te metes en la casa de Dios y clamas y gimes, déjame decirte que Dios te va a escuchar. Y esta mujer entró en la casa de Dios, se humilló delante de Dios. Y el sacerdote la está viendo y le dice, mujer, dirige tu vino y vete de aquí, hombre. Y ella le dice, hey, yo no estoy borracha. No me tomes como una mujer impía, sino que por la congoja de mi alma estoy angustiada hasta la muerte. Pero ella tomó la decisión de no quedarse allí. Ella tomó la decisión de no quedarse en el dolor, en la angustia. Y este año hay mucha gente que se han quedado en el dolor, se han quedado en la angustia, se han quedado en el sufrimiento. No te quedes ahí, es tiempo de que te levantes y corras a los pies de papá. Y le digas a Dios, aquí estoy, Padre mío.
Fortalece mi vida. Porque mucha gente se ha quedado en el dolor. Ya no pude conseguir lo que quería en el 2025. Ya quedó atrás. Toma una buena decisión este año. Para que Dios te abra las puertas de los cielos. Y derrame bendición hasta que sobreabunde sobre ti. No puedes quedarte ahí. Josué le está diciendo al pueblo, hey, tienes que tomar una decisión. Pues tienes que decidirte ya. Esto no es para mañana, esto es para hoy. ¿A quién van a escoger ustedes? ¿A quién van a servir? ¿A Dios o a Satanás? ¿A quiénes van a servir ustedes? Porque ya yo he tomado una decisión. Yo tomé mi decisión. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. O sea, uno tiene que pararse y declarar la palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu empresa, sobre todo lo que tú tengas. Tú tienes que levantarte, no puedes quedarte allí. Porque Satanás vino para humillarte. Satanás vino para destruir tus sueños, para desbaratarlo. Y eso es lo que él trató de hacer con aquella mujer. Él la humillaba, la menospreciaba, la tiraba en el suelo. Pero ella tomó una decisión un día. Ella dijo, voy a ir donde Jehová. Ella tomó la decisión un día y dice, yo voy a ir donde Jehová. Porque a pesar que mi marido no me escucha, a pesar de que nadie me escucha, pero va a haber alguien que me va a escuchar. Y ella corrió a los pies de Dios. Y ella dijo, Señor, si tú te indignares de mi afrenta y me dieras un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti todos los días. No pasará navaja sobre él y tampoco beberá vino. Dice que ella se paró. Y cuando llegó a su casa, dice que Jehová se acordó de ella. ¿Tú crees que Jehová se ha olvidado de ti? Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de la petición que tú le has hecho. Dios no se ha olvidado de ti. Jehová no se ha olvidado de ninguno de ustedes que viven en este sector y los que no viven. Dios no se ha olvidado de nadie de este lugar. Él no se ha olvidado. Y dice que la Biblia que dice que cuando el esposo se llegó a ella y ella concibió y dio a luz, y cuando subieron a ese lugar para adorar, ella le dijo al esposo, yo no voy a subir todavía, sube tú con Penina y con sus hijos, yo me voy a quedar aquí hasta que destete al niño. Y cuando ella destetó al niño, ella lo llevó a la presencia de Dios. Se lo llevó al sacerdote, él dice, esta es la petición que yo le pedí a Dios, ve. Aquí está, te lo entrego. Amados hermanos, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Usted puede decir, yo no puedo cambiar, mi esposo no puede cambiar, mi esposa no puede cambiar. No hay nada imposible para Dios. Todo es posible al que le crea a Dios. Todo es posible. Y esa mujer le creyó a Dios. No solamente ella, sino también hubo un rey o un jovencito llamado David. Este es para los jóvenes que están aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Había un jovencito llamado David, que Dios lo había ungido para que fuera rey sobre Israel. Pero no había llegado su momento, no había llegado su tiempo. Y hay mucha gente aquí que han sido ungidos para que reinen sobre esta tierra, pero aún no ha llegado su momento. Pero cuando llegue el momento, toma la decisión correcta. Toma esa decisión. Y cuando David llega a ese lugar, dice la Biblia en el primer libro de Samuel 17, llega a ese lugar y observa aquel gigante que sale y desafía a los escuadrones del pueblo de Israel y empieza a menospreciarle. Dame un hombre de ustedes y esto y lo otro, y empieza a menospreciarlo. Y eso es lo que el enemigo hace muchas veces. Hey, tú no puedes. Hey, tú no sirves para este camino. Hey, tú estás destinado para morir así, de esa manera. Y muchas veces el enemigo le susurra a la gente, o muchas veces la gente te habla. Cuando yo empecé en este camino, la gente me dijo, tú no vas a durar mucho. Yo te pongo 4 meses a ti. Otros me ponían 1 año, otros me ponían 2 meses. No me ponían mucho tiempo, porque así es Satanás. Satanás te pone tiempo porque él tiene límites, pero el Dios a quien usted le sirve no tiene límites. Y ese jovencito llegó a ese lugar donde estaba la batalla. Y cuando llega a ese lugar, ve a aquel gigante, aquel grandotote.
que empieza a desafiar al pueblo de Israel. Y cuando está desafiando al pueblo de Israel, él escucha que dicen: hey, ¿qué le van a dar al hombre que lo venciere? Y la gente le empezó a decir: hey, el Señor, el rey lo va a hacer millonario, le va a dar le va a dar dote y le va a dar su hija. Y él dice: wow, yo lo que necesito es la hija de él. Porque si me hago yerno del rey, ¿lo tengo qué? Lo tengo todo. ¿No es así? Si te hace el reino de un millonario, tú siendo pobre, ¿qué tú tienes? Lo tienes todos los millones. Después que ames a la hija. Y la Biblia dice de que David fue a la batalla con aquel gigante. Iglesia, no importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán grande sea tu adversidad, enfréntala. Hey, enfréntala. Hey, no le dé la espalda, enfréntala. Porque dice la Biblia que este hombre salía por 40 días, salió humillando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba como temblando. Y Satanás pone a temblar a la gente. Lo primero que Satanás usa es el miedo. Es el miedo. Mucha gente tiene miedo a caminar por la oscuridad. Yo me acuerdo cuando yo estaba muchacho, joven, así como estos muchachitos que están ahí. Ustedes saben la loma de los pinos. Bueno, en la loma de los pinos había un lazo, un espacio, donde eso era oscurito. ¿Cuántos conocieron a Ovaldo? Bueno, en la casa de Ovaldo atrás, yo tenía que pasar corriendo, porque ese espacio me daba miedo. Porque había como una presencia rara en ese lugar. Y así es que actúa Satanás, iglesia. Lo primero que él hace es meterte miedo. Tú quieres emprender un negocio y te da miedo. Porque a mí me pasaba. Cuando yo iba a Zona Libre a comprar bastantes cosas, que yo venía con ese pocotón de maleta y decía: ¿a quién le voy a vender este poco de cosas ahora? Todo esto se me va a quedar. Porque cuando llegaba a Cerro Batea, se iba todo de una vez. Tú tienes que enfrentar a tu Goliat. Tú no le puedes dar la espalda a él. O sea, tú tienes que tomar la decisión de enfrentarlo. Porque él te va a querer intimidar. Él te va a querer menospreciar muchas veces. Y eso es lo que hacía Goliat con el pueblo de Israel. Él menospreciaba al pueblo de Israel. Él lo menospreciaba, lo miraba como poca cosa. Y así es Satanás, muchas veces te mira como poca cosa para que tú lo creas. Pero él es el padre de la mentira. Él sabe que contigo no puede. Él sabe que tú, dentro de ti está el poderoso de Israel. Él lo sabe, pero él quiere intimidarte muchas veces y llegar a donde ti y decirte: hey, tú no lo vas a lograr. No hagas tanto esfuerzo, jovencita. ¿Qué va? Eso no es para ti la escuela. ¿Para qué te metes a la universidad? Si ya Cristo viene, no te metas a la universidad. No pierdas tu tiempo. Y tú sabes cuánta gente ha fracasado por aquellas voces que el enemigo le ha susurrado al oído. Y han soltado la universidad. Han soltado lo que ellos han aprendido, lo han dejado. O sea, ¿cuánta gente ha perdido eso? Porque hay alguien que le susurró. Hubo un Goliat que le dijo: hey, tú no puedes. Si te enfrentas a eso, vas a fracasar. Tú naciste para ser prostituta. Tú naciste para ser drogadicto. Y la gente se lo creen. Y dicen: que va, yo no puedo. Manda algo, por favor. Dame esto, dame lo otro. Pero cuando están en soledad, ellos lloran. Ellos lloran. Y ellos le dicen a papá: papá, ayúdame. Ya no puedo más. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasaba. Yo le decía a Dios: ya no puedo más, estoy cansado de esta vida. Pero no para suicidarme. Pero yo le dije a Dios una vez, salí a la calle, así a la casa de afuera, y levanté mis manos así y le dije: Señor, estoy cansado de esta vida, ya no aguanto más. Y ahí Dios llegó a mi vida.
Y le digo, no te preocupes, eso es lo que yo estaba esperando, que tú clamaras a mí. Porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está esperando que tú clames a Él. El pueblo de Israel estaba atemorizado con ese Goliat, pero llegó alguien que dijo, hey, este es como un león, yo me lo como, esto yo lo mato, esto yo lo desbarato, esto yo lo destruyo, tráigamelo a mí para que usted vea. Y cuando Goliat vio a aquel peladito, a aquel muchachito, le dice, tú vienes a mí con palo, tú crees que yo soy un perro. Ya estaba declarando lo que él era. Ya estaba declarando lo que era. ¿Por qué? Porque David lo estaba viendo a él como un animal. David no lo estaba viendo como un guerrero. David decía, fuere león, fuese oso, fuese lo que sea, yo lo voy a matar. O sea, tú no puedes ver al enemigo como algo grande. Tú tienes que verlo como cosa pequeña. ¿Saben por qué? Porque el Dios a quien nosotros servimos es grande, es poderoso, es sublime, es eterno. Él es nuestro Dios. Él lo venció en la cruz del Calvario. Él te dio la potestad, te dio la autoridad, te dio el poder para vencer toda potestad de este mundo. David lo venció. Tú también puedes vencerlo. Porque tú tienes el poder, tienes la autoridad. Pero amados hermanos que están aquí, tienes que tomar una decisión. Porque hoy estamos aquí, pero mañana no podemos estar. Hoy yo estoy viendo al Lindo tocar la batería y a mi hija tocando el piano y a Daya y a ustedes aquí, pero mañana, ustedes pueden escuchar la noticia, se murió el pastor. No va a suceder, no se preocupen. Pero se murió el pastor. Dice, ¿cómo? ¿Está loco? Si el pastor está... No, se murió. Pero qué lindo que antes de morirme yo tomé una decisión de servir a Jehová. Y eso es lo que Dios está buscando de ustedes. Que tomen una decisión hoy. ¿A quién van a servir? ¿A quién van a servir? Porque Dios es un Dios de decisiones. Dios está buscando a alguien que tome decisiones. Hoy. No mañana. Hoy. Porque este es el día que hizo el Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza. Mardoqueo. Dice que Mardoqueo escuchó la trama de Amán. Porque Amán quería matar a todos los judíos. Pero había una sobrina de él que estaba o una prima en el reino, Esther. Y dice que Amán preparó una horca para ahorcar a Mardoqueo. Y cuando Mardoqueo escuchó la noticia, dice la Biblia que él se quitó su ropa y se puso ropa de silicio, se humilló. Delante de Dios se humilló Mardoqueo. Y cuando le hicieron saber a la reina Esther que Mardoqueo estaba vestido así, dice que le mandó ropa para que se cambiase. Pero Mardoqueo no quiso. Porque ya Mardoqueo sabía lo que venía. Y el único que podía implorar o cambiar o revertir lo que iba a suceder era Dios. El único que puede revertir lo que puede suceder en tu vida es Dios. Porque había un acta, había un decreto, había algo ya establecido para el hombre. Pero la Biblia dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra ustedes. O sea que había un decreto de muerte. Y yo le he dicho aquí, para anular un decreto hay que hacer otro decreto. Porque para anular la ley 462 hay que hacer otra ley. Para poder anular esa ley hay que hacer otra ley. Y había una ley que ya estaba establecida, que por cuanto todos pecaron, todos son destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Porque todos pecamos, todos estábamos destituidos. Esa era la ley. Pero Cristo anuló la ley esa, clavándola en la cruz del Calvario. Y nos dio acceso a entrar al lugar santo, que es el cielo. Por eso la Biblia dice en San Juan 14:6, yo soy el camino,
Yo soy la vida y yo soy ¿qué? Y nadie va al Padre si no es por quién, por mí, por Él. O sea, nadie va al cielo si no es por Él. Entonces Josué le está diciendo a ellos, tienen que tomar una decisión. ¿Quieren ir al cielo? Tienen que tomar una decisión hoy. ¿Quieren las bendiciones de Jehová? Tienen que tomar una decisión. ¿Quieren las maldiciones de Dios? Toma una decisión también. Porque Dios en el monte Ebal le dio la ley de la maldición. ¿A través de quién? De Moisés. Y el monte Gerizim representaba las bendiciones de Jehová. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó al pozo donde estaba aquella mujer dice, hey, nuestros padres adoraron en este monte, pero nosotros decimos que en este. ¿Qué monte decía ella? Gerizim. ¿Qué monte decía ella de los judíos? Jerusalén. Pero Jesús le dijo, hey, mujer, la hora viene y la hora es que ni en Jerusalén ni en Gerizim adorarán a Dios. Porque el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores el Padre está buscando. Ya no es necesidad ir a estos montes. Ahora el Padre quiere habitar dentro de ti. Porque cuando el hombre acepta a Cristo como su Salvador, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar con él. Y el Espíritu Santo lo guía. ¿A qué? A toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Él te va a guiar a Jesucristo. Él te va a guiar a la verdad. Porque Cristo es la verdad. Él es la verdad. Entonces este hombre le está dando las directrices de lo que hay que hacer. Pero está poniendo al pueblo a tomar su decisión. ¿Saben por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a caminar con Él. Porque Él es Dios. Él es Dios. Es como el árbol y la tierra. Si el árbol se muere, la tierra sigue siendo tierra. Pero el árbol sin la tierra no subsiste. Es como el agua y el pez. Lo mismo. El pez no puede subsistir sin el agua. Pero el agua subsiste sola. Así mismo somos nosotros. Así mismo somos nosotros. Nosotros sin Dios no somos ¿qué? Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. ¿Quién pierde aquí? Nosotros. Nosotros perdemos. Por lógica o por lo que sea, nosotros perdemos. Porque Él sigue siendo Dios sin nosotros. Él está sentado en su trono. Él es el dueño de todo. El aire que tú respiras es un aire exactamente para tus pulmones. No hay alteración, todo está calculado. Ese aire que tú estás respirando. Yo compartí ahí arriba con unos muchachos. No muchachos, pero como yo así más o menos. Y le decía a ellos, ¿ustedes se imaginan que a nosotros nos cobraran el aire? Si son $15 de luz, a veces ¿qué le iba a pagarla? $20. ¿Usted se imagina que al hombre le cobraran el aire? Nosotros estuviéramos aquí. Muchos no estuviéramos aquí, creo que ninguno. Estuviéramos muertos todos. Y esto le pasó a un señor para la pandemia. Sé que él fue al hospital, un señor de 80 y pico de años. Fue al hospital y le pusieron oxígenos por 1 hora. Y le dijeron al señor, vaya a la caja a pagar. Y cuando él llegó a la caja a pagar, le dijeron que eran $500. Y él empezó a llorar como un niño. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y la gente pensaba que no tenía dinero para pagar. Y él lloraba y la gente lo consolaba y le decía, Señor, ¿pero qué le pasa? Cójalo con calma, no se agite. ¿Por qué está llorando? No tiene para pagar, no se preocupe, abone algo. Y él dice, no, yo no es que no tenga para pagar. Yo tengo para pagar eso y mucho más. Yo estoy llorando porque tengo 82 años de estar respirando. Y Dios no me ha cobrado ningún real por eso. 1 hora he venido aquí, me han puesto oxígeno y me han cobrado $500. 1 hora $500.
¿Quién podría pagar eso aquí? 1 hora, $500. 2 horas, 1,000. 24 horas, ¿cuánto es? $12,000 en 24 horas. Wow. El gobierno fuera millonario ya. Más de lo que está, pues. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos muchas veces nos van a costar. Porque Josué está enfrentando al pueblo. Josué le está diciendo a ellos: hey, Jehová me va a llevar, voy a partir. Pero antes de irme, yo necesito recordarle a ustedes todo lo que Dios hizo en el desierto con ustedes. ¿Se acuerdan los 2 reyes que estaban allá? ¿Cómo lo destruyó? ¿Se acuerdan esto y lo otro y para aquí y para allá? Que cuando ustedes salieron de Egipto y estaban frente al mar, ustedes clamaron a mí. Yo puse oscuridad entre el pueblo de Israel y entre Egipto. Dios puso oscuridad. ¿Para qué? Para que los egipcios no pudieran ver al pueblo de Israel. Porque tenían miedo, tenían temor, porque venía Faraón con carros, con caballos, con un ejército. Pero el pueblo clamó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Puso oscuridad entre el pueblo uno y otro. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pasara al otro lado. Hay un lugar donde Dios te quiere llevar. Pero tienes que tomar una decisión. La decisión que tomó el pueblo de Israel fue clamar a Dios, y Dios le abrió camino donde no había. Y Dios quiere que ustedes hoy tomen una decisión. ¿A quién van a servir? Si a los dioses en la cual tierra habitamos. Porque habitamos en una tierra donde hay dioses paganos, pero también hay un Dios todopoderoso que se llama Jehová de los ejércitos. Y ahí estaba este hombre Mardoqueo. Había una sentencia. Pero lo que Amán no sabía, lo que ya Dios había planificado a favor de él. Y dice la Biblia de que esa reina proclamó ayuno por 3 días. Y le dijo a Mardoqueo: dile al pueblo de Israel que ayune conmigo, porque me voy a presentar ante Dios, ante el rey. Si muero, que muera. Si vivo, que viva. Dice que esta mujer ayunó y se presentó delante del rey, porque no había sido llamada, y el rey extendió el cetro sobre ella. Cuando tú tienes un corazón humilde y sencillo, Dios va a extender su cetro sobre ti. Y dice la Biblia que el rey le dijo: ¿qué tienes, Esther? Pídeme, y hasta la mitad del reino te daré. Y ella no pidió nada. Ella solamente dijo: que vengas tú y Amán a un banquete que voy a hacer. Y ella hizo un banquete y se gozaron. Después él le dijo: pídeme. Y dice: no, quiero que vengan a otro banquete mañana, tú y Amán. Cuando Satanás trama algo contra ti, iglesia, cuando el diablo quiere tramar algo contra ti, hay un Dios que va a pelear por ti. Hay un Dios que va a pelear a favor tuyo. Hay un Dios que se va a levantar. Porque muchas veces el enemigo ha querido exterminarte, ha querido preparar una horca, pero la horca que él ha preparado es para él mismo. Y eso es lo que él no sabe. Muchas veces Satanás trama contra ustedes, pero se le revierte al mismo. Se le revierte al mismo. Porque contigo está el poderoso de Israel. Está Jehová de los ejércitos. Está el Dios todopoderoso. El Rey de reyes y Señor de señores. Tú tienes que tomar una decisión. Había una mujer que padecía de flujo de sangre. 12 años. Las mujeres saben qué es eso. Nosotros los hombres somos ignorantes a eso. A la mujer le viene la menstruación y eso es una llantarra y un dolor y una queja y una cuestión. Esta mujer tenía 12 años. 12 años. 12 años. Menstruando. Sangrando. 12 años. Dice la Biblia que ella había gastado todo lo que tenía. Iba a los mejores médicos. Pareciera que tuviera plata ya, porque iba a los mejores médicos. Y había gastado todo lo que tenía. Ya no tenía esperanza.
Ya se le había ido todo lo que tenía. Pero ella escuchó. Ella miró. Y cuando ella vio a un hombre que estaba rodeado de una multitud. Y ella empezó a decir en su corazón: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Esa mujer se pudo haber quedado en el dolor. Esa mujer se pudo haber quedado en la pobreza. Esa mujer se pudo haber sumergido en que ya no había esperanza para ella, que ella iba a morir con esa enfermedad. Esa mujer pudo haber pensado tantas cosas. Y muchas veces nosotros pensamos lo mismo. Pero esa mujer no se quedó allí. Y Dios te quiere decir en esta noche: no te sumerjas en el dolor. No te sumerjas en la angustia. Haz lo que hizo esta mujer. Levántate, avanza, no importa la multitud, no importa la gente que te apriete, no importa la gente que te menosprecie. Tú levántate y corre y toca al borde de su manto, porque el que está necesitado eres tú. Eres tú quien está necesitado, no es más nadie. Eres tú quien necesitas el milagro. No te quedes postrado, no te quedes hundido. No te quedes en esa posición. No importa que lo hayas perdido todo. No importa, levántate, corre al maestro. Porque el maestro tiene un milagro para ti en esta noche. El maestro tiene algo sobrenatural para ti en esta noche. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que abrazarlo. Tú tienes que poseerlo. ¿Para qué? Para que aquí en adelante sea una persona diferente. Viene un año nuevo. Faltan 15 minutos. Pero ¿qué será del año que viene? ¿Seré el mismo o seré mejor? ¿Seré el mismo o seré peor que este año? ¿Cómo voy a hacer? Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar esa decisión. Porque Dios tiene cosas grandes para ustedes, para todos los que estamos aquí. Porque todos los que estamos aquí los conozco de chiquito. Crecimos juntos. Pero Dios tiene cosas grandes. Y lo grande que Dios tiene es la salvación. No hay nada mejor que la salvación. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo si perdiere su alma? No sirve de nada. Lo más importante es tenerlo a Él y tener una vida placentera en este mundo. Como dijo el apóstol Pablo, de aquí en adelante, que nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesucristo. Que nadie me cause molestia. Nadie. Pues yo he sido sellado. Yo he sido sellado con el Espíritu Santo. Y cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, se levantarán contra ti 1000, 10,000, pero a ti no llegarán. Dáselo fuerte. Dáselo, muchachito. Pues cuando tú tomas una decisión por servir a Dios, el diablo anda como león rugiente para quitarte esa decisión. Porque Él no va a descansar hasta verte en el lugar donde Él va a ir. Satanás no va a descansar hasta verte a ti en el lugar donde Él va a ir. Pero Cristo tampoco descansa hasta verte en el lugar que Él ha preparado para ti. Él ha preparado un lugar para ti. Él ha preparado un lugar para ti, iglesia, donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal. Escuche bien, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Dice que Él va a enjuagar todas las lágrimas. No va a haber recordatorio de este mundo. Todo va a ser nuevo. Tú sabes lo hermoso que cuando tú partas de este mundo, tú aparezcas en ese lugar
tú vas a decir: valió la pena sufrir por causa de Cristo. Valió la pena vivir con Cristo. Valió la pena caminar con Él. Pero qué triste es que si tú partes de este mundo, te encuentres en unas llamas de fuego, donde el gusano de ellos no muere, donde el fuego no se apaga nunca, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay queja, llanto. Por eso Dios te dice hoy: toma una decisión. Toma una decisión, porque hoy es el día de salvación. Hay un lugar en el cielo, hay unas mansiones. Nosotros aquí en este lugar vivimos en chozas, pero allá arriba hay una mansión. Hay un lugar hermoso que Él ha preparado para que usted entre. Póngase de pie, iglesia.